que porque ya había ganado, ¿verdad? Me voy a quedar con todo, ya el Señor me ha ayudado y pues me siento bien y no voy a la iglesia. Amén. Pero debemos de apartar lo que al Señor le corresponde. En el verso, creo que es en el 17, empieza. Ahí dice, cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los que estaban con él, el rey de Sodoma salió en su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Súbemelo un poquito. Y Melquisedec, rey de Selén y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Ahí habla también de la Santa Cena. Hoy tenemos Santa Cena, hermano, y es una oportunidad más que el Señor nos da, ¿verdad?, para arrepentirnos de lo que hemos estado haciendo mal, de lo que hicimos ayer, ¿verdad?, pues empezar a hacerlo en un día nuevo como hoy, que no se repita, porque ahorita empiezo a darme cuenta que los tiempos están cambiando. El día ya no alcanza para hacer las cosas. Antes hacías 2 o 3 cosas y ya ahorita con trabajo puedes hacer una, no te alcanza el tiempo. Y el enemigo lo que busca es ponernos carga para que nosotros, ¿verdad?, no le ofrezcamos al Señor nuestro tiempo. El verso 20 dice, bendito sea el Dios Altísimo que te entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Hasta ahí habla, ¿verdad?, que él le dio el diezmo de todo. Nosotros debemos de ofrecerle al Señor, darle lo mejor. No podemos de darle lo que no, que por así decirlo, ya el Señor nos dio bendiciones, pero una cosa es creer y otra pues tener fe y confiar en lo que puede hacer. Amén. La ofrenda también trae reconciliación. He escuchado este verso y Mateo capítulo 5, verso 23, en la Nueva Traducción Viviente. Trae reconciliación. A esto nos habla cuando vamos a presentar una ofrenda. Súbemele un poquito. Dice, por tanto, si presentas del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcilia con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Pero ahí manda, ¿verdad?, a reconciliarse con alguien. Hoy estamos en un año que es la reconciliación y pues debemos de hacerlo, ¿verdad?, si estamos enojados, no sé, con alguien, porque podemos, esa palabra reconciliación la podemos a muchas cosas. Reconciliación, ¿verdad?, con nuestros padres, con nuestros hermanos e incluso con Dios, porque podemos pensar, ¿verdad?, que quizás a veces el Señor no nos escucha porque pasamos pruebas y luchas, pero Él está peleando por nosotros y nos da la victoria. Amén. Es una palabra importante, porque yo digo, si el Señor viniera y nos dijera, no, pero tuvieron la oportunidad de reconciliarse a través de la ofrenda, a través de un verso, y no lo hicieron, pues se van a tener que quedar. Yo digo, es algo muy feo, porque he escuchado, ¿verdad?, lo que el Señor vivió, en que Él entregó su vida por nosotros, y fue humillado, fue golpeado, y yo al escuchar eso, de cierta forma, vamos amando al Señor, y tanto lo que vamos estudiando que nos duele. Bueno, yo siento algo cuando me pongo a estudiar esos versos así, porque digo, wow, no solamente lo hizo por mí, sino también lo hizo por los demás, por mi familia, y es algo de verdad que debemos de entregar pues lo mejor para Él, porque quizás no
porque Señor, a través de tu misericordia nos permites estar aquí. Porque si no fuera, Señor, porque tú entregaste tu vida, estaríamos perdidos, quizás ya hubiésemos muerto, Señor, pero nos amas y nos has dado victoria, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, bendice la vida de mis pastores, Señor. Me han enseñado y vamos. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. 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 Creen que amén. En la presencia del Señor está en nosotros. Y eso es importante que lo tengamos. La presencia del Señor está en nosotros. Y sobre eso vamos a estar mediodía o mañana o esta. Así que vamos a preparar nuestros corazones, que ya venimos preparados. Así que vamos a orar para pedir al Señor que nos bendiga esta mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias porque nos permites estar en tu casa, Señor, para compartir tu palabra. Pero, Señor, elemento espiritual, venga, Señor, a abrir nuestros ojos en el nombre de Jesús. Conocimiento, Señor, conocimiento espiritual, conocimiento de lo celestial, en el nombre de Jesucristo. Señor, que esta mañana tu Espíritu Santo traiga un espíritu de oración a nuestras vidas, y que también, Señor, esta mañana tú nos des palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, gloria a Dios. Como todos saben, ¿verdad? Hoy es el primer domingo del mes de febrero. Y nosotros participamos de la Santa Cena o de la Cena del Señor. Y entonces hay dos elementos que ocupamos: el pan y el vino. Entonces vamos a enfocarnos hoy, hermano, porque hemos hablado muchas veces de esto, y cada vez que vayamos a ministrar la Cena del Señor estaremos hablando acerca de lo mismo, ¿verdad? De la Cena del Señor. La Biblia, que se llamaba el pan de la proposición, ¿verdad? Ese pan, el pan de la presencia. Procure anotar, ¿verdad? Para que usted luego vaya a su casa, estudie esos textos y los anote y busque otros textos, y usted, ¿verdad? De esos granos que recibe aquí esta mañana, hermano, usted puede hacer su propio pan. No sé si me entiende eso, ¿verdad? Entonces dice la Biblia aquí
Éxodo 25:30, y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. Fíjese, el pan de la presencia. Cuando se habla del pan de la presencia o el pan de la proposición, se está hablando de una sombra. Es decir, que ese pan de la presencia o el pan de la proposición que se ponía en una mesa, hermanos, y ahí se ponía en 2 hileras, ¿verdad? De 6 panes cada hilera. Entonces, ese pan se le llamaba el pan de la presencia y es sombra del pan de la cena del Señor. El pan de la cena, y esa palabra presencia, hermano, viene de la palabra panim, ¿verdad? Que tiene que ver con cara, tiene que ver con presencia, tiene que ver con fachada, con el frente, con la parte frontal, pero sobre todo, hermanos, se puede traducir esa palabra panim como presencia o como persona. Entonces, hermanos, cuando se habla del pan de la presencia, se está hablando del pan de la cena del Señor. Entonces resulta que el pan de la presencia solamente lo comían los sacerdotes. Nadie más podía comer de ese pan. Mientras estaba, vamos a decir, vigente, mientras estaba calientito, ¿verdad? En el lugar santo. Pero David comió de ese pan cuando llegó y pidió algo de comer. Lo que había era pan que acababan de sacar del lugar santo, y ese pan se lo dieron a David para que lo comiera. En Hebreos 13:10 dice que nosotros tenemos un privilegio que no tienen los que participan del tabernáculo. O sea, que los que están bajo la ley de Moisés, ¿verdad? Los que siguen guardando sábados y todo aquello, ¿verdad? No tienen el derecho que tenemos nosotros, el privilegio que tenemos nosotros. Dice la Biblia, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Que los sacerdotes, de acuerdo al orden de los levitas, ellos no pueden participar del pan que nosotros comemos. Pero nosotros que somos sacerdotes de un nuevo orden, ¿cuál es el orden que pertenecemos? De Melquisedec. Entonces, hermanos, sí podemos participar del pan de la presencia de Dios. Amén. Así que tenemos ese privilegio, hermano. Ok. No sé si usted está aquí ya. ¿Ya llegó? Amén. Entonces, veamos. El pan, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Quiero que lo analices. El pan representa el cuerpo de Cristo. Entonces, en la Biblia dice que nosotros cuando comamos el pan y bebamos la copa, debemos discernir correctamente el cuerpo del Señor. Discernir, entender, conocer. Amén. Entonces, el pan es el cuerpo de Cristo. Entonces, debemos discernir la presencia de Dios en nuestros hermanos. El hermano que está a tu lado, la esposa, tu esposa, ¿verdad? Tus hijos, el pastor, la hermana que está detrás de ti. Todos, hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo. Dígalo, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, ¿verdad? En mí está la presencia de Dios. En usted está la presencia de Dios. ¿Sí me explico? El pan es el cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y si el pan es el pan de la presencia, entonces yo, hermanos, soy portador de la presencia de Dios. Usted es portador de la presencia de Dios. Amén. Ok. Por eso dice pues 1 Corintios 11:29, porque el que come y bebe
sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, dice, el que come, dice, y bebe juicio para sí. Entonces, cuando yo como el pan, hermanos, y bebo la copa, yo debo discernir que cuando estoy comiendo el pan, hermanos, soy parte del cuerpo de Cristo, estoy recibiendo pues a Cristo una vez más, pero también, hermanos, tengo que discernir cómo está mi vida en relación con mi hermano. ¿Me entienden? En relación con mis padres, en relación con mis hermanos, en relación con la iglesia. ¿Cuántos me están entendiendo? Ok. Entonces, lo voy a poner de esta manera. El pan es el cuerpo de Cristo. El pan, hermanos, representa la presencia de Dios en mi hermano. Y cuando yo estoy, hermanos, en paz y discierno, ¿verdad?, que ese pan al comerlo me hace ser parte del cuerpo de Cristo, y que al ser parte del cuerpo de Cristo yo estoy reconociendo la presencia de Dios en mi hermano con todo y sus defectos. Es decir, el hermano que se sienta aquí, que este hermano ya lo tengo cansado, este hermano tiene defectos, tiene muchos errores, pero haciendo a un lado sus defectos y sus errores, en él está reposando la presencia de Dios. ¿Me está entendiendo? Y eso tenemos nosotros que discernirlo. Tal vez no nos guste, ¿verdad? Tal vez ni lo creamos. Porque alguien me decía, ¿para qué? Ese hermano que llega a la iglesia, ese no llega a nada. Yo lo he visto haciendo tal y cual cosa. Usted no sabe, pastor, de esa persona. Pero ese es el acusador, pues. Pero esa persona viene a la iglesia y aquí le dice: Señor, yo tengo defectos, pero yo te amo, Señor, porque la presencia del Señor está en él. ¿Me estoy explicando? Entonces yo tengo que discernir la presencia de Dios en mi hermano sin mirar sus defectos, sus errores. No quiere decir eso, ¿verdad?, que nosotros no miramos, no observamos. No. Estoy diciendo que veamos de esa manera, porque al discernir la presencia de Dios en mi hermano, entonces, hermanos, el segundo, como un resultado, vamos a tener la presencia de Dios en nuestras vidas y en esta congregación. ¿Cuántos me están entendiendo aquí? Mire, el que tiene la presencia del Hijo tiene la presencia de Dios. Dice la Biblia que Felipe le dijo al Señor, más bien, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces el Señor le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoce, Felipe. Dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que ha tenido una experiencia conmigo, ¿sí?, el que me ha recibido en su corazón, ya tiene la presencia de Dios en su vida. Sí, estoy explicándome, hermano. Entonces, todos los que estamos aquí hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, y la presencia del Señor está en nosotros. Amén. Entonces, se lo voy a explicar de otra manera, con otro texto. Caín, por ejemplo. Caín, hermanos, atentó contra la presencia de Dios. Contra la presencia de Dios, pero si fue contra su hermano. Exacto. Porque como mató a su hermano, en realidad, hermanos, atentó contra la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios estaba en Abel. Abel y Caín, hermanos, aunque no lo querramos ver así,
vivían en la presencia de Dios. Pero Caín, pastor, ¿a poco Caín? Si Caín era tremendo, sí, pero vivía en la presencia de Dios. Mire, analicen lo que dice aquí la palabra de Dios. Caín fue echado de la presencia de Dios por matar a su hermano, en el cual estaba la presencia del Señor. ¿Y dónde lo dice? Génesis 4:14. ¿Qué dice? He aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Otras versiones dicen que lo arrojó de la presencia de Dios. Y el verso que sigue, y salió Caín, ¿de dónde? De la presencia del Señor. ¿Por qué salió de la presencia del Señor Caín? Porque mató a su hermano. Porque en su hermano habitaba la presencia de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros debemos tener cuidado, ¿verdad?, con qué palabras ocupamos con nuestros hermanos, ¿verdad? ¿Qué le vamos a decir a un hermano cuando no lo hemos visto? Le vamos a dar vida con una palabra, o le vamos a dar muerte con nuestra lengua. ¿Sí me explico? Si enojado, hermanos, porque Caín se enojó, demudó su semblante y mató a su hermano, enojado. Por eso es que el Señor dice, no matarás, porque en nosotros, en cada uno de nuestros semejantes, hermanos, está el soplo de vida del Altísimo. Pero cuánto más, hermanos, en aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Ahora ellos o nosotros tenemos la presencia de Dios. ¿Alguna vez ha dicho, ay, si me llegan a molestar, sí se lo va a llevar Judas? Y ya va a ver lo que le va a pasar. No, si es que no me conoce. Cuidado, hermano, porque podemos estar atentando contra la presencia de Dios. Cuando Caín atentó contra la presencia de Dios que estaba en Abel, él fue echado de la presencia de Dios. ¿Me está entendiendo? Ahora le voy a contar otra. David, el rey David, hermano, el dulce cantor de Israel, David, el que amaba a Dios con todo su corazón, hermanos, y dice la Biblia que cantaba, dice la Biblia que ministraba con arpa, dice la Biblia, hermanos, que David componía salmos, y que David también inventaba instrumentos musicales. Era todo un adorador, hermano. Amaba a Dios. Pero David pecó contra su hermano Urías, en el cual estaba la presencia de Dios. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Pero lo que David no alcanzaba a entender, hermanos, es que esa mujer que no le pertenecía a él, hermanos, sino que le pertenecía a un giborín, pues, a un valiente del ejército de Dios, hermano, él puso sus ojos en esa mujer, y después de que la embaraza, hermano, porque pues también la hermanita, ¿cómo se llamaba? Betsabé era un poquito resbalosita, porque teniendo marido, hermanos, ella le hizo caso al rey. ¿Sí me entienden? Porque cuando hay una situación de infidelidad, hermanos, créame que no es uno nada más el culpable. No, hermano, es que mira cómo me sigue y es que no me deja en paz. Bueno, cálmate, pues. ¿Cómo se llama? Cálmate. No. Es que mire, estamos atentos. Cuando nosotros nos fijamos, el hombre se fija una mujer que ya tiene esposo, hermano, estamos atentando contra la presencia de Dios que está en esa mujer o en ese marido. ¿Me está entendiendo? Por eso dice la Biblia, no adulterarás. Y le voy a decir una cosa, desde el noviazgo se mira
si la persona o el varón o la mujer va a ser fiel. ¿O no? No le escuché la amén, hermano. Mire, David tuvo temor de perder la presencia de Dios, porque había dañado, hermanos, había dañado a una persona. El Salmo 51, verso 11: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él ya había visto a su antecesor, que se llama Saúl, hermanos, cómo después de haber sido lleno del Espíritu, lleno de la presencia de Dios, Saúl, hermanos, el Espíritu de Dios se apartó de él. La presencia de Dios se alejó de él por desobediente. Porque, hermanos, Saúl no obedeció a la presencia de Dios. Y entonces la presencia de Dios se apartó de él. Y entonces vino un espíritu malo de parte de Dios. Bueno, cuando es de parte de Dios, el pastor puede estar reprendiendo y echando fuera ese demonio, y puede ser que lo deje tranquilo. Pero si es de parte de Dios, va a regresar. ¿Me entiendes? Otra cosa es cuando viene de parte del diablo. Ay, sí, el Señor te reprenda, te vas, y se va. Y no vuelvas por acá. Toma. Ay, y se va. Pero hermanos, aquí era de parte de Dios. A ver, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Algo que yo no haya dicho bien. ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Bueno, entonces déjeme echarme un traguito de agua. Entonces David, al ver que Saúl, hermanos, se alocaba, era atormentado por ese espíritu, él dijo: yo no quiero pasar por lo mismo. Y yo cometí contra la presencia de Dios en un hermano, lo traicioné. Porque, hermano, no hay nada más triste. Yo no sé cuántos de ustedes han sido traicionados por alguien. Pregunto. Tener un amigo y que el amigo te traicione. Pero vamos al otro lado. ¿A cuántos hemos traicionado nosotros? Y le hemos roto el corazón a alguien que confiaba en nosotros, hermano. Y David había traicionado. Y entonces David dijo: no me eches de delante de ti, o no me eches de tu presencia. No me quites tu Santo Espíritu. No quiero que me eches de tu presencia. Yo quiero seguir teniendo en mí tu presencia. He sido un traidor, le fallé a uno de mis valientes. Perdóname, Señor. Hermano, esa es una de las cosas, ¿verdad?, tristes. Pero veamos otra. María y Aarón, ellos murmuraron contra la presencia de Dios que estaba, hermanos, en Moisés. Y eso es también, aunque sea, verdad, un comentario acá entre familia: y ya supiste esto, y ya supiste aquello, y oye, ¿y cómo ves tú, verdad, esa hermanita fulana o ese hermano perengano? Y empiezan a murmurar allá en el cuarto con las luces apagadas, y que parece un diálogo acá, pero en realidad es una murmuración. Porque lo mejor en esos casos es decir: hermano, ve mi amor, vamos a orar por el hermano fulano. ¿No sería lo mejor? ¿No sería mejor decir: vamos a orar por la hermana que tal vez está pasando una situación difícil? María y Aarón murmuraron contra la presencia que estaba en Moisés. Dice la Biblia que entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés, porque había tomado una mujer que era cusita. Era una así chiquitita. No, era una mujer pues de Cus, ¿verdad?
era una negrita, vamos a decirlo así. Y murmuraban contra Moisés. Y decían entre ellos, entre Aarón y Moisés, entre Aarón y, que es, aquí dice Miriam, pero María y Aarón eran hermanos. Y entonces empezaron a decir, ¿qué no también Dios nos usa a nosotros? Si también Dios me usa a mí, dijo Aarón, no nada más usa a Moisés. Si es cierto, empezaron a platicar entre ellos. Y Dios lo oyó. Fíjense que Moisés ni lo escuchó tal vez, hermano. Pero Dios sí lo oyó. Entonces, pues, murmuremos, levantemos calumnias, levantemos falsos, ¿verdad? O hablemos algo que es verdad, pero que no nos compete. No sé si me explico con eso de que no nos compete. A usted no le compete, perdón hermano, a usted no le compete poner en su lugar a nadie en la iglesia. Es el pastor el que está a cargo del rebaño. ¿Sí me explico? Grábeselo en su mente, en su corazón. Yo no voy a meterme usted no tiene por qué meterse a corregir a los hijos o a las hijas de los demás. El pastor es el que va a hablar con los padres. Yo quiero que usted entienda eso, por favor, para que, mire hermano, no se la existencia. Aquí en este caso dice la Biblia que ellos, en el número capítulo 12, verso 2, el Señor lo oyó. Y cuando la nube de la presencia de Dios se retiró de sobre la tienda, dice que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Hermano, ¿qué hablaba Miriam? Si Miriam también había sido esclava en Egipto. A veces se nos olvida el pasado, ¿verdad? Y empezamos a hablar de otros. Tengamos ese cuidado porque la presencia de Dios está en nuestros hermanos. Cuando usted vea que un hermano cae, que un hermano cometió alguna falta o lo vio o lo sorprendió, anímelo. No anímelo a que siga haciendo lo malo, anímelo a que, hermano, apártese de ese pecado. Eso es una cosa. Animar, ayudar, levantar, eso es importante. Otra cosa es condenar, señalar, regañar. Eso ya no le compete. ¿Cuántos pueden decir ay? Digo amén. Amén. Ok. La presencia de Dios está, hermanos, en los hermanos y está también en los más pequeños. Dice la Biblia que el Señor pondrá a los cabritos a su izquierda, a las ovejas a su derecha, y le dirá: venid benditos de mi Padre al reino que está preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Vengan, entren, porque tuve hambre, tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, estuve en la cárcel, e hicieron por mí tal y cual cosa. Entonces le dirán los que están a su derecha, las ovejas, le dirán: Señor, pero ¿cuándo lo hicimos? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos que eras extranjero? Y entonces el Señor le dirá en Mateo 25:40: en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, ¿qué dice? A mí me lo hiciste. Es decir, la presencia mía estaba en mis hermanos y también estaba aún en los más pequeños. Entonces, la presencia de Dios está en ellos. Ya ese hermano yo no lo voy a visitar porque él no viene a la iglesia. Ay, hermano, eso ya no va con nosotros. Es que así lo aprendí en la otra iglesia, hermano. O así lo aprendimos en otra iglesia. Yo ayer me fui solito a visitar con mi esposa al hermano William. Entonces, yo sé que usted estuvo trabajando, estuvo ocupado, pero hermano, tenemos nosotros
que entender, ¿verdad?, que la presencia de Dios está en nuestros hermanos también. Porque al rato puede ser usted. El viernes le tocó a mi esposa, ¿verdad?, que se quedó tirada ahí en su cama porque estaba enferma. Y me llamó la atención porque ella nunca se queda tirada ahí. Ella nunca se echa a la cama y diga, no voy a la iglesia. No, no. Se sentía mal, perdón la palabra echar. Bueno, se acuesta pues. Entonces, hermanos, la presencia de Dios está en nuestros hermanos y aún en los más pequeños. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Saúl, ¿a quién perseguía, hermanos? Saúl, dice la Biblia, que perseguía a la iglesia y respiraba amenazas contra la iglesia. Pero en Hechos capítulo 9 verso 4 dice: y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero ¿a quién estaba persiguiendo? ¿No era la iglesia pues? Pero ya luego le dice el Señor, y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. No nos vayamos a hallar, yo sé que no, aquí no, pero no nos vayamos a hallar persiguiendo a Jesús, hermano, persiguiendo la presencia del Señor en nuestros hermanos. No sé si hay personas, ¿verdad?, que a veces en el hogar están dale y dale, y eso que tú llegas a la iglesia, y eso que vas a la iglesia, y eso que y dale y muele con eso mismo, ¿verdad? ¿Y qué? Y ya te crees porque vas a la iglesia, y mira que no has cambiado en tal o cual, y empiezan a echar. Hermano, ese está persiguiendo. Eso se llama persecución. ¿Sí me entienden? Y podemos estar persiguiendo la presencia de Dios. Podemos estar, hermanos, atentando contra la presencia de Dios que está en nuestros hermanos, que son parte de la iglesia, porque su esposo es parte de la iglesia, su esposa es parte de la iglesia. ¿Me entienden? Así que tengamos cuidado, ¿verdad?, de estar respirando amenazas contra nuestros hermanos. Imagínense la mujer que dice: si me sigue molestando, ya te voy a correr de la casa o ya me voy a ir yo de la casa. ¿Lo oíste? Y me voy a ir lejos, decía mi abuelita. Me voy a ir a Comalcalco, donde nadie me conozca, decía. En aquellos tiempos, hermano, y para allá a Comalcalco tenía que ir en caballo y tardaba horas en llegar. Entonces, claro que para ello era lejísimo. Ahorita hasta en Pochi llegamos a... Hermanos, entonces Saúl perseguía la presencia de Dios. Ahora vamos a hablar un ratito acerca de esto, del evangelio de los dos tiempos. Algún rato de esto vamos a explicarlo, ¿verdad? Pero el evangelio de los dos tiempos tiene que ver, hermanos, con el primer tiempo, que fuera fútbol, hermanos, y el segundo tiempo. El Señor murió, ese es el pan, pero resucitó, y ese es el vino. Amén. Murió, viene de la palabra, el pan viene de la palabra lejem, y resucitó el vino de la palabra yalgim. Él murió, hermanos, por nuestros pecados, y nuestros pecados fueron absorbidos, fueron limpiados. Ahora, en el segundo tiempo, el Señor resucita, y hermanos, ese vino representa el nuevo pacto, una nueva vida. Amén. Entonces, nosotros tenemos que comer el pan de la presencia del Señor. Y ahorita se lo voy a poner de esta manera. No sé si usted más o menos ya anotó ahí, pero si entendemos esto más o menos. El pan es el primer tiempo y el vino el segundo tiempo. En el primer tiempo hay muerte, y esa muerte, hermanos,
nos trae el perdón de los pecados y la limpieza de nuestra vida. Y en el segundo tiempo hay resurrección, vino, hay nuevo pacto, nueva vida. Así que, mire acá. Y entonces ya aplicando esto a nuestras vidas, en el primer tiempo, hermanos, en mi hermano está la presencia de Dios. Amén. Mi hermano tiene la presencia de Dios en él, aunque él no es la presencia de Dios. O sea, usted tiene la presencia de Dios, pero usted no es la presencia de Dios. Tiene defectos, tiene errores. Entonces yo tengo que hacer a un lado los defectos para tener comunión con la presencia de Dios en ti o en usted. ¿Me estoy explicando? Tengo que hacer a un lado los defectos para poder tener comunión con la presencia de Dios que está en usted. Entonces, por eso es que dice el Señor, mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús nos limpia, su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, ahora, en el segundo tiempo, si nosotros hacemos esto, hermanos, entonces tendremos la presencia de Dios en nosotros. Entonces se va a sellar el pacto de Dios con nosotros. Y entonces vamos a resucitar a un nuevo pacto, a una nueva vida. Y aquí es donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. Esto es importante para que nosotros podamos vivir en la presencia de Dios. Ahora, hermanitos, ¿cuántos están aquí, hermano? Bueno, dígame si esto es una realidad o es una mentira. Si es una mentira, el diablo la reprendemos en el nombre del Señor. Pero hay mucha gente que menosprecia la presencia de Dios. Para empezar, pues, menosprecia al hermano, pero también menosprecia estar en la presencia de Dios. Yo no digo que no tengamos que trabajar, hermano. Gracias a Dios, ¿verdad? A mí me dio el Señor la oportunidad de trabajar en algo que hasta la 1 o 2 o 3 de la tarde debo estar ahí, regreso y puedo estar en los cultos. Algunos no, algunos tienen que trabajar. Pero si usted tuviera la oportunidad de decidir, y eso es lo que le voy a decir, de decidir estar aquí en el templo, en la presencia de Dios, a estar en su trabajo y decir, bueno, yo soy mi jefe, o puedo apartar 2 horas para estar en la casa del Señor. Pregunto, ¿qué preferiría? ¿Qué prefiere, hermana Michelle? El viernes me comentaba, ¿verdad? Decía la hermana, no, yo le agradezco al Señor porque me dieron 3 días de permiso para poder, le venía yo orando al Señor para que me diera la oportunidad de estar en la iglesia. Bueno, perdóname, ya lo estoy ventilando, ¿verdad? Pero no es nada malo. Lo malo no lo platico. Pero hermanos, entonces resulta pues que nosotros debemos tener, o sea, apreciar la presencia de Dios. ¿Sí me explico? Porque mucha gente menosprecia. Y mire, Sansón, por ejemplo, jugó con la presencia de Dios. Él tenía la presencia de Dios, hermano. Él levantaba puertas gigantescas, se las llevaba en hombro. Él era un hombre que mató a 1000 filisteos con la quijada de un burro. Era un hombre fuerte, pero fuerte no por sí mismo, sino porque la presencia de Dios estaba en él. Ahora llegó un momento, hermanos, que se puso a jugar, a juguetear con la presencia de Dios,
ahora sí, ahora estoy con la presencia, ahora no estoy con la presencia. Y empezó a jugar con la presencia de Dios. Y cuando llegó, hermanos, el momento que de tanto jugar, dice que ella entonces le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y dice que él despertó de su sueño y dijo: voy a salir como las otras veces. Voy a hacer lo mismo que he hecho en todos los problemas que me he metido por terco, por carnal, por lo que usted quiera, ¿verdad? También de aquí el Señor me va a liberar. Hermano, él no sabía que la presencia de Dios ya se había apartado de él. Y ahora sí, las cosas se le habían puesto color de hormiga. Y todos sabemos, ¿verdad? La presencia de Dios se apartó de él y fue el payasito de los filisteos. Le arrancaron los ojos y, hermanos, estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas en el mismo lugar, trabajando para otro, para sus enemigos. Es lamentable, hermano, pero no se debe jugar con la presencia de Dios. Amén. No juguemos con la presencia de Dios. ¿Y qué es eso de jugar con la presencia de Dios? A ver, ayúdenme, ¿qué es jugar con la presencia de Dios? Porque la presencia de Dios está conmigo. Pero ¿cómo podemos jugar con la presencia de Dios? Díganme, ayúdenme. ¿Cuándo qué? Hay indecisión. En el caso de Sansón, él descendía. Dice la Biblia que él descendía a Gaza. O sea que él, estando en un nivel espiritual, cuando venía a ver, ¡pum!, bajaba. ¿Pero a qué bajaba? Para tener sexo con mujeres, porque ese era su problema de él. Y ¡pum!, bajaba. Y en una de esas bajadas, como dijo la canción, deja lo que sube, yo la agarro bajando. Así dice la canción. Y así lo hace el diablo también, ¿no? Que hay gente que baja y ahí lo agarra. Y es lo que le pasó a Sansón. Pero tenía la presencia de Dios. Entonces, mire, si acaso tuviéramos que, mire, hermano, no hay nada más triste. Yo creo que esto es importante. No hay nada más triste que estar sin la presencia de Dios. Y yo por eso les preguntaba, ¿cuántos han sentido la presencia de Dios? Yo, hermano, yo me gocé hoy y me gozo pues que la presencia de Dios está en este lugar. Esta mañana le decía a mi esposa, vamos a orar porque yo necesito que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas y nos toque para saber si está con nosotros. Porque si Dios no está con nosotros, estamos perdiendo el tiempo. ¿Me está entendiendo? Si la presencia de Dios no está contigo, no está conmigo, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Pero mire, si acaso tuviéramos que pedir a Dios que nos quitara algo, Señor, te voy a quitar algo, que te dijera el Señor. ¿Qué quiere que te quite? Te tengo que quitar algo. Pues quítame lo feo, dice. Quítame la gracia. No, algo de valor. Por eso dice, pues quítame a mi suegra, Señor. No, la suegra no. ¿Qué va a pedir? No voy a pedir la suegra que te está escuchando. Pero, ¿qué vas a pedir? Pero jamás mire, hermano, nosotros podemos vivir hasta sin la mujer. Y la mujer puede vivir sin nosotros. Aunque le hayamos dicho, no puedo estar sin ti, mi amor. Pero, hermano, podemos vivir sin ella. Se lo aseguro. Podemos vivir, quizá, hermano, sin una casa, sin un carro. Pero sin la presencia de Dios, hermano, el ser humano sería el más infeliz. El cristiano no tendría paz, no tendría gozo, no tendría la felicidad. La presencia de Dios, hermano, es lo que nos da fuerza a nosotros. ¿Me entiende? La presencia del Señor en nosotros es lo que ha venido a cambiar todo.
Hay gente que tiene riquezas, tiene todo, pero no tiene la presencia de Dios, hermano, y son unos infelices, ¿verdad? Entonces, mire, Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Hermano, de verdad hay gente que no le interesa mucho la presencia de Dios, pero usted y yo tenemos que valorar la presencia de Dios. ¿Por qué se escondieron de la presencia de Dios? Porque pecaron. La gente cuando peca se esconde de la presencia de Dios. Y lo que hemos enseñado, hermanos, es no se esconda de la presencia de Dios. Al contrario, acérquese al Señor. El error de Adán y Eva después de haber pecado contra Dios es que se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Hay gente que está escondida, hermanos, en la religiosidad. Hay gente que está escondida en sus argumentos religiosos. Se escondieron de la presencia de Dios. No, mire, algo que a mí me da tristeza es que en los seminarios, o menos en el seminario donde yo estudié y estudió mi hijo, ahora le enseñaban a él uno de los maestros, Dios lo bendiga, que no es necesario el bautismo en el Espíritu Santo para predicar la palabra. O sea que ahora, hermano, ya el Señor ya cambió entonces lo que dice Lucas: no salgas de Jerusalén hasta que no tengas la presencia de Dios en ti. Porque, hermanos, dice la Biblia: no salgas de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Se necesita la presencia de Dios en la vida de nosotros para servirle. Entonces, hermanos, ellos se escondieron de la presencia de Dios. ¿Saben por qué, hermano? Mucha gente no quiere, porque en la presencia de Dios tenemos que morir. ¿Alguna vez han leído donde se le apareció Dios a Manoa, el papá de Sansón? Se le apareció a la mujer y hermanos, ellos vieron a Dios y dijeron: vamos a morir porque hemos visto a Dios. Y eso, hermanos, nosotros lo tenemos que ver no literalmente, sino espiritualmente. Cuando nosotros nos metemos en la presencia de Dios, hermanos, empezamos a morir. Por ello muchas veces no queremos de la presencia de Dios, porque no queremos morir. ¿Por qué no queremos orar, hermanos? El culto es a las 6. De 6 a 6:15 oramos, o a 6:30. Tenemos que venir a las 6 para orar. En la madrugada, cuando usted se le va el sueño, ore, métase en la presencia de Dios. Y entonces, hermano, ¿qué va a empezar a morir en nosotros cuando nos metemos en la presencia de Dios? Va a empezar a morir la carne. Hay pastores que no puedo ver pasar a un muchacho guapo porque se me va o una muchacha. Pero si nos metemos en la presencia de Dios, hermanos, y empezamos a valorar la presencia de Dios, la carne va a morir. ¿Me está entendiendo? La soberbia, el orgullo, hermano, va a morir. El pecado, la soberbia, el anhelo por el placer. Aunque el apóstol decía en este tema, decía: a los 30 años comenzamos a morir. ¿Y quiénes tienen 30 años? ¿Ya tiene 30, hermano? No, gracias a Dios. ¿Quién tiene 30 aquí? ¿Cuánto tiene, Carmito? ¿Cuánto tiene, Carmito? 36. ¿Pero quiénes tienen 30? ¿Alguien tiene 30? ¿Alguien da más? Bueno. La hermana Oralia tiene 30. Multiplicado por 2, dice. Bueno, a los 30 años, mire, desde 0 hasta los 30 años nos estamos desarrollando. Digo pues porque yo todavía no he llegado a 30. Y nos estamos desarrollando, nos desarrollamos y estamos creciendo, nuestras células se van multiplicando. Pero a los 30 años empiezan a morir las células, algunas células de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro. Ya no nos va a salir el cabello
negro. Empiezan a haber brotecitos de cana que empezamos a cortar, a tumbar o a pintar. Entonces, hermano, comenzamos a morir físicamente. Pero cuando comenzamos a los 30, eso es como una figura. Cuando comenzamos a madurar, hermanos, comenzamos a morir. Cuando nosotros comenzamos a madurar, comenzamos a morir a nuestros gustos, a lo que llamamos dignidad. Ah, no, es que yo no me voy a dejar, pastor. Hermano, a lo mejor algunos hermanos el Señor los mande, ¿verdad? Allá donde, a la India o a algunos lugares donde están matando a los cristianos, para que vean, hermano, lo que es tener que morir por Cristo. Porque aquí en el occidente, pues, acá en México no hay ese tipo. Bueno, sí hay, pero allá en Chiapas. Pero como quizá algunos hermanos dejaron de crecer o desarrollarse y madurar, empezaron también a defenderse, man, y empezaron a matar católicos también. ¿Ves? Tremendo. Entonces, en la presencia de Dios morimos. En la presencia de Dios oímos y compartimos lo que Él manda. Ya vamos a terminar unos 5 minutos. Éxodo 34. Pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con Él, se quitaba el velo hasta que salía. Y dice, y siempre que salía y decía a los hijos de Israel lo que se le había mandado. Entonces, en la presencia del Señor, hermanos, nosotros oímos y compartimos lo que Él manda. No solamente oímos, porque, hermanos, el que está en la presencia de Dios, oye, le gusta oír la palabra de Dios, le gusta escucharla, y aparte de escucharla, la comparte con otros. Eso es lo que necesitamos nosotros, hermanos, hacer, meternos en la presencia de Dios, oír su palabra y compartirla. Usted anote nada más la cita, ¿verdad? El pan es el cuerpo de Cristo, ya lo dijimos. Entonces, debemos discernir la presencia de Dios en el pan de la cena del Señor. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Hermanos, una iglesia que no tiene la presencia de Dios es una iglesia vacía. No va a ninguna parte. Éxodo 33:16. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado?, le dice Moisés al Señor. ¿Cómo sabré? ¿Cómo sabremos? ¿Cómo sabrá la gente que me mira con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Si no estás con nosotros. Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Y eso, mire, hermano, yo he ido a la iglesia de Libertad, y aunque son un puñito de hermanos, pero está la presencia de Dios. Y yo me gozo ahí, hermano. A veces nada más voy entrando y siento pues hermoso, sabroso. Entonces, nosotros debemos solicitar, pedir al Señor que la presencia de Dios esté con nosotros. Amén. Pídale al Señor. En nuestra oración, ahí lo anota mi hermana, hermana Sandy, anótenla ahí. Solicitemos la presencia de Dios. Porque la gente cuando llegue, diga, oye, aquí se siente algo especial. Aquí se siente la presencia de Dios. Yo llego ahí y no puedo parar de llorar. Yo llego y voy con carga, pero cuando salgo me siento libre, liviano. Y eso no lo hace el pastor, hermano. Eso lo hace la presencia de Dios. Entonces, debemos tener conciencia de la presencia de Dios.
Por eso les decía al principio, ¿y cuántos están conscientes de que la presencia de Dios está aquí? Y luego le dije, ¿cuántos están conscientes? No usé la palabra consciente, pero dije, ¿cuántos creen que la presencia de Dios está en ustedes? La conciencia de la presencia de Dios en nosotros, en nuestros hermanos y en nuestra familia, en nuestra casa, hermanos, va a evitar que pequemos contra Dios. O sea, yo siendo consciente que la presencia de Dios está en mí, hermano, porque no sé si a usted le pasa, pero a veces uno va y se le presenta la oportunidad de pecar. Y entonces, ¿pero quién soy yo? No, yo soy el ministro, no. ¿Quién soy yo delante del Señor? Soy un hijo de Dios. ¿Qué hay en mí? La presencia de Dios. Por eso es que el Señor dice que cualquiera que peque contra el templo del Espíritu Santo, hermanos, no va a ser inocente delante del Señor. Porque en nosotros habita la presencia de Dios. Si estuviéramos conscientes de que la presencia de Dios, hermanos, está en mi esposa, pues, o en la esposa, por ejemplo, platicaba el apóstol Sergio que hay hermanos que le piden a su mujer perdón, pues, como aquí todos son grandes, le piden a su mujer tener relaciones sexuales ilícitas. ¿Me explico? No voy a hacer específico. Pero si es cuerpo, ese cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿por qué vamos a exigir cosas que no son correctas delante de la presencia del Señor? Es que si no estás conmigo, entonces busco otra. Pero y aquella persona entonces empieza a menguar la presencia de Dios en ella o en él, y cuando viene a ver ya no quiere servir al Señor. Entonces no está ayudando para que su esposo o su esposa crezca espiritualmente, o su novio o su novia, o su amigo o su amiga, ¿verdad? Entonces tenemos que estar conscientes de que la presencia de Dios habita en nosotros. Amén, hermano. ¿Sí se entiende esto? Que donde yo esté, en el trabajo, en el camino, Dios está conmigo, está en mí. Y si yo voy a voltear para acá, el Señor está conmigo. No voy a decir una mala palabra porque, bueno, si el pastor fuera a su casa y usted ve que su mujer hizo algo que no le gusta, no le va a gritar delante del pastor, ¿verdad? Sino que va a tratar de platicar, ¿verdad? Pero estamos conscientes que la presencia de Dios está en nosotros en todo momento. Creo que nuestra conducta podría ser mucho mejor. Evitaríamos hablar de los demás. Evitaríamos que peleáramos contra Dios en hechos, en palabras, en actitudes y hasta en el pensamiento, hermano. Entonces la presencia de Dios es importante. No podemos prescindir de ella. Y hoy vamos a participar del pan de la presencia de Dios. Y hermanos, y la presencia de Dios, dice el Señor, Éxodo 33:14, y él respondió: mi presencia irá contigo. Aleluya. Mi presencia irá contigo. Y yo te daré descanso. Te voy a dar reposo. Te voy a dar tranquilidad. Nada de estrés. Nada de que estás deprimido o deprimida. Mi presencia va a estar contigo. Póngase de pie, hermano. El Señor dice pues en su palabra: mi presencia va a ir contigo. Vas al trabajo, ahí el Señor va a ir contigo. Amén. Vas a hacer un viaje, el Señor va a ir contigo. Tienes un proyecto, el Señor va a ir contigo. Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no voy, Señor.
mejor me quedo en Egipto. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero que el Señor esté con nosotros. Mire, hermano, yo le decía a mi esposa, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él nos ayude, que su presencia esté en nuestro matrimonio, que su presencia esté en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros nietos, que su presencia esté, hermano, con la iglesia, porque eso le estamos pidiendo al Señor, que su presencia esté, hermanos, con ustedes y en ustedes. Pero ¿sabe qué? Tenemos que discernir la presencia de Dios en nuestros hermanos. Vamos ahí me puedes ayudar ya cerrándole.